Hola, bienvenidos a la clase número 3 de Python, donde estaremos viendo el condicional if. Así que esta es una de las bases de programación. Así que vamos a empezar. En este caso, esta vendría siendo nuestra estructura que buscamos en un diagrama de flujo. Tenemos que iniciamos el programa, ¿cierto? Y tenemos una condición. Si esa condición se cumple, entonces ejecuta lo que está dentro del if, y si no, entonces ejecuta lo que está dentro del else. Y luego ejecutar ya sea el if o ya sea el else, termina la ejecución del código o de ese bloque de código. Tenemos esta condición de acá, entonces la lámpara no funciona. La condición es: ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, entonces el código que se debería ejecutar es, o la secuencia que se debería ejecutar es, enchufar la lámpara. Pero si está enchufada, entonces nos hacemos otra pregunta: ¿está quemada la ampolleta? Sí, en caso de que sí, entonces ejecutamos o hacemos la secuencia de cambiar la ampolleta. En caso de que no, entonces compramos una nueva lámpara porque se dañó. Así que para llevarlo ahora a código, vamos a hacer un pequeño código que es: supongamos que queremos entrar al cine y dentro de nuestro grupo de familia hay una persona que tiene menos de 12 años. Entonces, como queremos ir a ver una película de terror, la condición es que solamente puedes entrar si eres igual o mayor a 15 años. Entonces, eso significa que esa persona no podría pasar. ¿Cómo haríamos esto? Entonces, primero deberíamos preguntar la edad, ¿cierto? Y la edad va a ser un int. Le preguntaremos, una vez tengamos eso, la estructura es si la edad es mayor o igual a 15 años, entonces ahí podemos imprimir de que esa persona puede pasar. Entonces podemos decir: tú puedes pasar. Pero si no, imprimimos y aquí tendríamos nuestra primera sentencia. Así que la vamos a ejecutar y nos va a preguntar qué edad tengo. Si yo pongo 20, entonces yo puedo pasar. Pero si yo tengo 12, entonces la película no es para mí. Y esto es lo más básico. Hay que tener en cuenta la indentación, ya que si vienes de otro lenguaje de programación, se suele usar llaves y como que la indentación no importa mucho en cuanto al código. Pero en este caso Python sí. Otra cosa a tener en cuenta son los 2 puntos. Hay que fijarnos de que después de cada palabra que está, en este caso está resaltado en un rosado más fuerte, termina en 2 puntos. Dentro de este if hay que pasarle nuestra condición. Al else no se le pasa ninguna condición. Y eso sería lo que hay que tener en cuenta para esta sentencia. Ahora vamos a hacerlo un poco más complejo y anidar if dentro de if para hacer más condicionales. Entonces digamos que si la edad de la persona es mayor o igual a 15, pero además yo quiero preguntar si la edad es menor o igual a 30, por ejemplo, entonces esa persona va a pagar un monto diferente que si fuera mayor a 30. En ese caso, lo que tendría que hacer es entonces imprimirle cuánto va a pagar la persona. Entonces podemos imprimirle $7. Ya. Pero si en caso de que no se cumpla esta condición, entonces le vamos a cobrar un poco menos. Supongamos que $4. Y a la persona, si no es mayor, ni siquiera es mayor, entonces vamos a cobrarle, porque significa que es menor de 15, simplemente $2. Entonces lo que tenemos acá es la primera condición, va a entrar y entonces edad vale 15, ¿cierto? Supongamos que nuestra edad es 20. Entonces tenemos si edad, que es 20 es mayor o igual a 15, si es mayor, luego entramos acá. Si edad 20 es menor o igual a 30, si es menor, entonces los tickets nos sale a $7.
Ahora digamos que la edad de la persona es de 6. Entonces, ¿la edad es mayor o igual a 15? No. Entonces, baja inmediatamente a la siguiente condición, que sería el else, el cual nos cuesta $2. Y por último, supongamos que la persona tiene 40. Entonces, la edad de 40 es mayor o igual a 15, sí. Es menor o igual a 30, no. Entonces, aquí en esa condición baja la siguiente. Y en ese caso, tendríamos que los tickets nos salen a 40. Entonces, probemos esto. Quitémoslo de acá. Y lo probamos. Como el primer ejemplo, tengo 20, me sale a 7. Si tengo 6, me sale a 2. Y si tengo 40, me sale a 4. Así que nuestro código está funcionando perfectamente. ¿Qué pasa si yo quiero tener una condición entre este medio? O sea, quizás la edad es mayor a 15 y la edad no es menor a 30, pero no quiero cobrarle 4, sino que quiero preguntar si la edad, ya que es mayor que 15, puede ser menor a 35. Entonces, para eso, porque si nosotros indicamos otro if acá, ¿cierto? Y ponemos la edad es menor o igual a 35, imprimimos, supongamos que le salen ahora $6. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto esto y pongo 25, por ejemplo, nos ha impreso los dos, o sea, el 7 y el 6. Y eso es porque nuestra edad vale 25. Entonces, ¿es mayor a 15? Sí. ¿La edad es menor a 30? Sí. Y luego sigue en el siguiente if. La edad es menor a 35, también es verdadero y se imprime 6. Entonces, por eso está imprimiendo 2. Y esto no es lo que queremos. Nosotros queremos solo un ticket. Queremos que solo caiga en una condición. Y para eso existen los if. Esto, lo único que cambiaría nuestra estructura en cuanto a código sería simplemente agregarle un else. Y esto arreglaría todo. Pero aún más sentido de lógica, que es lo más importante. Si nuestra edad es 25, entonces es mayor a 15. Si nuestra edad 25 es menor a 30, eso es verdadero. Entonces va a quedar en $7. Y inmediatamente, como el siguiente es un else if, significa que no va a seguir el flujo hacia abajo, corta el flujo. Entonces ya nos devolvió un print que vale $7, no va a seguir recorriendo el código. Y en caso de que nuestra edad fuera 33, entonces nuestra edad es mayor a 15, sí. Nuestra edad es menor o igual a 30, no, porque nuestra edad es 33, entonces es mayor. Entonces seguimos preguntando y no caemos en el else, sino que caemos en el siguiente if, porque la edad es menor o igual a 35. Eso es cierto. Ahora, si nosotros ponemos que nuestra edad es de 25, como en el ejemplo anterior, entonces la edad 25 es mayor o igual a 15, sí. Es menor o igual a 30, eso es cierto. Y esta condición también es verdadera. Sin embargo, cuando caiga en esta sentencia y va a imprimir $7, no va a seguir con el flujo del código y va a terminar en la ejecución del código. Entonces ya no nos va a imprimir que vale 7 y vale 6, sino que apenas se encuentra la primera condición que se cumple, ahí llegan. Y eso nos evita los errores como el anterior. Entonces si yo pongo 25, en ese caso ha caído en 7. Y en caso de que pusiera, por ejemplo, 33, entonces los tickets nos sale a 6. Entonces, teniendo en cuenta estos dos bloques, tanto un solo if con el else, como esta estructura de acá, como esa estructura que es un if anidado, esto nos sirve para solucionar los problemas que nos podamos encontrar con la lógica. Y estas son las bases de lo que es un if, pero nada nos sirve si no llevamos esto a la práctica y ejercitamos con ejercicios más complejos. Así que vamos al ejercicio número 1, el cual dice escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por la pantalla su división. Si el divisor es 0, el programa debe mostrar un error. Lo primero que nos están pidiendo sería agregar que el usuario ingrese dos números. Entonces, ingresar dos números. Eso sería lo primero. Lo segundo sería hacer la división. Y lo tercero sería entonces
hacer el if para verificar y listo. Entonces estos serían nuestros pasos a seguir. Igual te invito a que lo puedas hacer por tu cuenta y ver qué tal te sale. Y así vamos practicando. Y en caso de que no puedas, puedes volver a la respuesta. Listo. Entonces ahora vamos a hacer esta solución. Lo primero es hacer que el usuario ingrese los números. Entonces vamos a tener n1, que va a ser un int. Y lo mismo sería para el otro. Y listo, tenemos nuestros dos números, pero ahora necesitamos el resultado. Que entonces sería voy a devolver un int, ya que son dos int, n1 dividido en n2. Pero para asegurarnos de que esto nos devuelva un int, podemos agregar doble slash, que como vimos en la primera clase nos devuelve un fuerza a que el resultado sea un int. Y luego lo último que nos quedaría sería verificar si el divisor es 0. Entonces, si divisor, que en este caso es el número 2, es igual a 0, entonces vamos a imprimir un error. Entonces, el divisor no puede ser 0. Pero si nosotros dejamos esto así, lo que va a pasar es lo siguiente. Supongamos que yo ingreso 3 dividido en 0 y tenemos el siguiente error. Nos sale un error diciendo que ningún entero se puede dividir por 0, ningún número se puede dividir por 0. Pero precisamente lo que buscaba hacer este if era controlar ese error. Y no funciona porque primero estoy haciendo la división y después estoy verificando. E incluso, aunque si esto lo moviera acá, seguiría sucediendo lo mismo. Si pongo 4 dividido en 0, nos caería exactamente en el error, aunque esta vez nos ha avisado que el divisor no puede ser 0. Y para evitar que esto pase es que si esto no se cumple, entonces recién ahí haga nuestra división. Y eso va a evitar que nuestro programa se caiga. Entonces si ejecutamos ahora esto y sumamos 8 dividido en 0, el divisor no puede ser 0 y termina. Y si ahora quiero dividir 6 dividido 2, no nos ha impreso nada porque no pusimos el resultado. Así que vamos a imprimir. Entonces 6 dividido 3 nos da 2. Muy bien, entonces ahora vamos con el ejercicio número 2, que va subiendo la complejidad. Escribe un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla si es par o impar. Entonces en este caso también tenemos otro to do. Entonces ya que tenemos esto, necesitamos preguntarnos cómo verifico que un número es par o impar. Y para eso está Google. Entonces el resultado que nos indica es, y esto lo que nos quiere decir es sobre el módulo. El módulo es cuando un número dividido en 2 nos da 0 o no. Eso es el resto. Nosotros tenemos que un número X, por ejemplo 6, módulo de 2. O sea, que 6 dividido en 2. Eso es 3, ¿cierto? Y 3 por 2 es 6 y nuestro residuo es 0. Pero si yo tuviera 5 dividido en 2, entonces eso sería 2 por 2, 4. Luego me queda 1, y etcétera, etcétera. Y ese resultado ya no nos va a dar 0, sino que nos va a dar 1 como resultado, como residuo. Y esto en teoría explica cómo definir un número par o un número impar. Y eso lo vamos a ver en el código siguiente. Tenemos que ingresar un número, así que lo primero es n, que también es un int. Entonces ingresa un número y entonces verificamos qué pasa si yo imprimo la teoría de lo que acabo de decir, o sea, n módulo de 2. Listo. Entonces n número de, por ejemplo, 6, como acabo de decir, es 0. Y de 5 es 1. Y así es como se define. Si es 0 significa que es par, que es exacto. Y si es 1 significa que es impar. Teniendo ya esa información, podemos seguir y preguntar si el n, el módulo
de n es igual a 0, entonces eso significa que el número es un número par. De lo contrario, entonces simplemente usamos el else para decir que es impar. Y listo. Ya una vez tenemos nuestro código, lo ejecutamos y nos pregunta el número. Entonces 10 es un número par, 99 es un número impar, 3 es un número impar. Entonces nuestro programa está funcionando perfectamente. Vamos ahora con el ejercicio 3. Los alumnos de un curso se han dividido en dos grupos, A y B, de acuerdo al sexo y el nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los hombres con un nombre posterior a la N. Y el grupo B por el resto. Escribe un programa que le pregunte al usuario su nombre y sexo y muestre por pantalla el grupo que le corresponde. Y aquí ya vamos a ver ifs anidados. Entonces lo primero, por supuesto, sería crear un nombre que es la respuesta del usuario. Entonces, luego tendríamos que definir el género y ya con esos dos podemos empezar a trabajar. Entonces, si el género, empezamos a preguntar, si el género es igual a M, ¿qué debería preguntarme después? Yo necesito saber si el nombre es mayor o menor a M para yo saber si está en el grupo A o en el grupo B. Entonces yo me puedo preguntar si el nombre que tiene punto lower, o sea, para que independientemente si la persona lo ingresó con mayúscula o con minúscula, esto lo va a convertir en minúscula y podemos hacer las comparaciones perfectamente, sea menor a M. Entonces le ponemos punto lower para poder que esa M sea independiente, que la persona ingresó con mayúscula o minúscula sea minúscula, la forcemos a ser minúscula y acá lo comparemos con la misma M minúscula. Y esto porque funciona, porque claro, yo estoy diciendo acá tengo quizás tengo Pablo y esto es un string y eso también, y aquí hay como un operador de mayor igual que se supone que son para los números. Pero esto en el fondo son código ASCII y cada letra en el fondo es un número. Podemos verlo acá, no se ve muy bien. Ahí, por ejemplo, el espacio, tenemos su valor que sería 32, el arroba 64, y si nos vamos por ejemplo a la M es 109, M minúscula, y la M mayúscula tiene 77, entonces son dos números diferentes, mayúscula que minúscula. 109, si es mayor a 109 o si es menor a 109. Entonces, como eso está en orden alfabético, perfectamente podemos ubicarnos en esta tabla. Listo. Entonces, en caso de que sea menor a M, eso significa que el grupo va a ser A. Entonces podemos crear acá el grupo. El grupo va a ser igual al grupo A. Y si no, significa que esa persona, que en este caso el género es masculino, pertenece a B. Ya, listo. Si no es M el género, entonces por supuesto que entonces sería femenino. Y hacemos la misma pregunta. Si el nombre en lower es mayor a N, entonces va a suceder la lógica de adentro. Sería el grupo va a ser igual a A, y de lo contrario el grupo sería igual a B, como está acá. Entonces else grupo igual a B. Y ahora me acabo de dar cuenta que esto es un método, así que acá hay que llamarlo para que se ejecute así. Y ya por último simplemente faltaría imprimir el grupo al que pertenece. Entonces imprimimos tu grupo es, y podemos añadirle el grupo. Entonces, si yo pongo que me llamo, por ejemplo, Alf, me ingresa el género, supongamos que ingresa femenino,
Entonces mi grupo es B y acá hay que añadirle unos espacios. Luego podemos hacer lo mismo. Supongamos que yo ingreso el género masculino, pero me llamo Alonso. Entonces es menor a, entonces estoy en el grupo A. Y mi género es masculino, entonces soy del grupo A. Y está funcionando perfectamente. Aquí toma la primera posición como name.lower. Así que esas son cositas de Python que hay que ir conociendo. Y por último vamos a ver el ejercicio final. Ojalá lo puedes hacer solo o sola. En el cual nos dice: la pizzería Bella Napoli ofrece pizzas vegetarianas y no vegetarianas a sus clientes. Los ingredientes para cada tipo de pizza aparecen a continuación. Entonces, los ingredientes vegetarianos son pimentón y tofu. Y los ingredientes no vegetarianos son pepperoni, jamón y salmón. Lo que hay que hacer es escribir un programa que pregunte al usuario si quiere una pizza vegetariana o no. Entonces acá estaría el primer to do. Y en función de su respuesta le muestre un menú con los ingredientes disponibles para que elija. Entonces si elijo vegetariana me salen estos vegetarianos, y si elijo no vegetariana me salen estos. Solo se puede elegir un ingrediente además de mozzarella y tomate, que están en todas las pizzas. Entonces todas mis pizzas independientes tienen mozzarella y tomate, y puedo agregar uno de estas 5 opciones. Al final se debe mostrar por la pantalla si la pizza elegida es vegetariana o no, y todos los ingredientes que lleva. Y ese es nuestro desafío final. Voy a elegir un bonito código ASCII para este programa. Listo, ahí tenemos nuestra pizza que se nos va a imprimir en el principio de nuestro programa. Ahora, necesitamos preguntarle si quiere vegetariana o no vegetariana. Entonces podemos poner tipo pizza. Y podemos preguntar entonces podemos ponerle una no veg. O puede ser 1 y 2, o pueden ser las condiciones que quieran que el usuario ingrese. Y ya tenemos nuestra decisión, si es pizza vegetariana o no. Ahora lo siguiente que habría que hacer es que, dependiendo de esto, le mostramos estos elementos. Entonces, si pizza, tipo pizza, es igual a veg, y entre comillas, porque esto va a ser un string, esto no lo estoy convirtiendo en ningún int. Entonces ahí yo voy a imprimirle, elige una de estas opciones, ¿no? En caso de que no, por ahora solo estoy imprimiendo, pero en caso de que no quieras ese tipo de pizza, entonces tienes que elegir la no vegetariana. Entonces podemos eliminar esto de aquí para que quede un poco más fácil. Entonces si quiero vegetariana pongo veg, y de lo contrario puedo escribir no vegetariana, o de otra forma, o pasar me va a llevar al else. Entonces si no quiero eso, quiero una no vegetariana, entonces ya tenemos nuestras primeras opciones, pero la condición nos dice que solo puede elegir una, y después hay que mostrarle al cliente lo que va a llevar su pizza. Entonces lo que llevan todas era mozzarella y tomate. Entonces voy a poner como base, y va a ser mozzarella, tomate y ya. Entonces sí que necesito que la persona me ingrese el valor, ¿no? Entonces en vez de que sea un print, esto va a ser un input, y este input lo vamos a guardar como elegido. Listo. E igualmente podemos guardarlo acá para que no solo imprima, sino que lo podemos guardar en una variable. Y ya puedo preguntar si mi elegido es igual a 1 o a 2. Entonces si es igual a 1, yo voy a imprimir lo que está en base, más voy a ponerlo en un fstring. Entonces voy a imprimir lo que está en base, y además voy a poner pimentón. Listo.
Acá ya tengo un espacio, entonces lo voy a dejar así. Y seguimos la misma estructura. Sería un elif, porque solo puedo tener un print. En este caso 2. Solo tengo 2 opciones, por lo que perfectamente puedo poner un else. Entonces, si no eligió 1, sino que eligió 2 probablemente, entonces yo puedo imprimir lo mismo, pero en vez de pimentón voy a imprimir tofu. Y lo mismo para el otro. Sí, entonces sí he elegido. Y por último, si no, entonces significa que quiere salmón. Entonces le imprimimos con salmón. Esto no lo estoy convirtiendo como un int. Entonces tengo 2 opciones. O convierto esto en un int o convierto este uno en un string. Así que voy a optar por esa opción. Y transformamos nuestros números en string. ¿Listo? Entonces si yo ejecuto y quiero una pizza vegetariana con solo pimentón, entonces tengo mozzarella, tomate y pimentón. Y supongamos que no quiero una vegetariana, que como no tiene ninguna condición puedo poner no vegetariana, por ejemplo. Y me va a dar las opciones. Supongamos que quiero una con jamón y me da la opción de jamón. Y ese sería nuestro programa. Esto se puede mejorar un poco, ya que estoy repitiendo aquí bastante código con estos print. Y se podría repetir como el ejercicio anterior. Acá puedo poner que la elección, digamos, va a ser igual a cierta palabra. Entonces podemos poner ingrediente va a ser igual entonces a pimentón. Y acá va a ser lo mismo, pero cada uno va a ser, por ejemplo, en este caso ya sería para tofu. Luego sería lo mismo. Y finalmente yo puedo imprimir nuestro final, que sería la base. Y por último el ingrediente. Entonces podemos agregar ingrediente. Pero yo tengo el espacio arriba, así que voy a eliminar este espacio. Y nos va a quedar el mismo resultado en términos de ejecución. Entonces quiero una vegetariana y con pimentón. Digo, con tofu. Y lo mismo para la no vegetariana con pepperoni. Pero en este caso lo hemos mejorado un poco para que no se repita nuestro print y solo haya un solo print. Y también está nuestra pizza, que se me había olvidado completamente y no la estaba imprimiendo. Así que vamos a imprimirla al principio. Pizza logo. Y nos quedaría algo así. Nuestra pizza con nuestra bienvenida. Y pues nuestro programa sigue funcionando exactamente igual, pero le da un toque. Y bueno, esto ha sido toda la clase de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Por supuesto, como siempre he dicho, me sirve mucho que dejen comentarios sobre qué les parece estos ejercicios, sobre qué piensan de esta dinámica o sobre qué temas les gustaría ver. También estaré haciendo nuevas secciones con ejercicios de Python, solo con ejercicios, como para ir afianzando estos conocimientos. Y eso, no se desmotiven, sigan adelante y nos vemos en la siguiente clase.